Dice la palabra del Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Bien, hace 8 días empezamos este mensaje que he titulado Gracia en el desierto, y empecé diciéndoles que durante casi 400 años Dios había estado guardando silencio, no había un predicador, no había alguien que llevara una palabra de dirección hacia la gente, porque la gente de Israel se había desviado de Dios. Algo muy parecido a lo que pasa hoy cuando la gente dice: no quiero ir a la iglesia, no quiero adorar, no me quiero congregar. La gente se había empezado a desviar, pero además tenían una característica extraña. Como tenían tan metidos y habían interiorizado tanto que eran el pueblo de Dios, ellos creían que todo lo que hicieran sería algo que Dios respaldaría, aunque estuviese mal. Así que el pueblo de Israel se desvió y Dios ya dice: no voy a enviarles más profetas, pero había anunciado por medio de otro profeta, el profeta Isaías, que antes que el Mesías llegase iba a enviar a un profeta. Vimos entonces que ese profeta es Juan el Bautista, y como dato curioso, Juan el Bautista jamás hizo un milagro, Juan el Bautista jamás sanó a un enfermo, jamás levantó a un paralítico, jamás tocó a un leproso y lo sanó, sino que Juan el Bautista se caracterizó por solamente predicar y bautizar. Y en esa predicación, él le decía a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora bien, estuvimos viendo acerca de qué es arrepentirse. En el argot cristiano hemos usado mucho la palabra arrepiéntase, sobre todo cuando descubrimos que un hermano en la comunidad ha cometido un pecado escandaloso, ya sea de inmoralidad o de desviarse de la fe. Pero se ha dado cuenta que pocas veces le decimos a la gente que se arrepienta cuando sus pecados no son de inmoralidad, sino de conducta. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Juan empezó a decirles a las personas: miren, hay pecados de inmoralidad, hay pecados de actitud, hay pecados de conducta, y ustedes tienen que arrepentirse de eso. Entonces, cuando Juan le decía a la gente: arrepiéntanse, Juan lo que estaba tratando de decirles es: cambien su manera de pensar. Porque al cambiar su manera de pensar, entonces a ustedes les producirá un cambio en su forma de caminar. ¿Saben dónde están nuestros pecados? En la mente. Lo que usted y yo procesamos en nuestra mente, luego se convierte en una acción. Por eso tantas veces hemos dicho: ¿qué es santidad? ¿Dónde empieza? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. No hay santidad cuando, por ejemplo, no he hecho algo malo, pero lo estoy sintiendo y lo estoy pensando y nadie lo sabe. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando llegó con la predicación, dijo: miren, ustedes piensan que adulterar es irse a la cama con otra persona o con una mujer que no es su esposa? Y él dice: pero si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha pecado con ella. Así que el Señor está diciendo: dejemos de pensar que los pecados son solo aquellas cosas cuando la gente nos descubre haciendo lo malo. Pecar es el producto de lo que pensamos. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos equivocados, de pensamientos malos y de pensamientos pecaminosos, estamos pecando. Entonces Juan dice: arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar, porque si cambian su manera de pensar, eso les va a producir un cambio en su forma de caminar. Y si cambio mi camino hacia Dios, Dios me perdonará y me mostrará su gracia. Ahora bien, dice el versículo 3 que cuando Juan apareció tenía una tarea. Dice: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Y por qué debía preparar el camino? Él debía preparar el camino diciéndole a la gente: ustedes han pecado contra Dios y no pueden seguir creyendo que pueden ser salvos por sus propias obras o por su propia justicia. Hoy en día, este es un elemento que debemos tener presente como iglesia. No podemos equivocarnos diciéndole a las personas que Dios quiere darles cosas materiales o bienestar humano, porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con el reino de Dios como máxima meta en la vida y el arrepentimiento como única manera de acercarse a Dios. Así que preguntémonos: ¿por qué el profeta Isaías anunciaba que antes del ministerio terrenal del Señor Jesús
Tenía que venir el profeta Juan para preparar el camino y para hacer sendas derechas. Por una razón, porque el camino del pecado y el camino de Satanás es retorcido, malo y perverso. El placer que el pecado y el diablo ofrecen engaña a la gente y así está la humanidad hoy en día. Me parece tremendamente impactante cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Dice, el Dios de este mundo. Observe que Dios ahí está con minúscula, así que no está haciendo referencia a Dios. Es un sustantivo para hacer referencia a esa fuerza de oscuridad que está tan complementada o que es un conjunto de cosas. El diablo, Satanás, el pecado, el placer y el dinero. Cuando Pablo está pensando en eso, dice, ese Dios de este mundo, ¿saben qué ha hecho? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, Juan llegó para que muchos vieran la luz, de tal forma que cuando el Señor Jesús se mostrara, ellos entendieran que por medio de él, Dios les perdonaría y les salvaría del día de su ira. Preguntémonos algo, ¿por qué la gente no cree el evangelio que predicamos? Por una razón, porque el diablo les ha cegado la mente. Les impide renovar la mente, les ha prometido mentiras para este sistema y ellos no creen que hay algo después de la muerte. Así que como está escrito, y ya lo hemos leído en Isaías 22:13 y Primera de Corintios 15:32, la gente dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora bien, ¿cómo les ha cegado el diablo a las personas su mente? He hecho un listado y quiero que reflexionen ellos. Primero, inmoralidad sexual. Pero también el diablo le ciega la mente a la gente por medio del amor por las riquezas. ¿Cómo más? El diablo le pone a la gente pereza de entender el evangelio. La otra forma como el diablo enceguece la mente de la gente es por medio de la religiosidad. La otra forma es la idolatría. Idolatría que aquí tenemos que ampliar un poco más, porque algunas veces hemos creído que idolatría es solamente la Virgencita de Chiquinquirá, el Sagrado Corazón de Jesús, el cuadro del Divino Rostro, la mano caída, el Señor caído de Tegucigalpa o de Buga, ya hay de todo. Pero hay otro tipo de idolatría, ese tipo de idolatría donde le damos a alguien o algo el lugar que le pertenece a Dios en nuestro ser. También por medio del ocultismo. Ocultismo que parece muy inocente, pero es un ocultismo en el que las fuerzas de oscuridad, por cualquier rendijita, querrán entrar para traer más problemas sobre la gente. También la falta de conocimiento. Ya hablé de las tradiciones religiosas o de la religiosidad, pero ¿qué tal las tradiciones religiosas? También el humanismo. Ojo con el exceso de trabajo. La gente trabaja y trabaja y trabaja y no se dan cuenta que tanto trabajo de lunes a lunes o de domingo a domingo, de cualquier día que es el mismo, es la forma como el diablo le está cegando el entendimiento para que no tenga tiempo para tener devoción con Dios. Y además están los razonamientos inútiles. Si usted se da cuenta, razonamientos inútiles que nos han llevado a que la gente diga que un bebé no tiene vida sino hasta después del nacimiento. O razonamientos inútiles como en el que en Colombia dicen que usted puede abortar a un bebé hasta la semana 24. O razonamientos inútiles que dicen que cuando un bebé ha empezado la vida, todavía no tiene vida, sino que simplemente es un embrión. Son razonamientos inútiles. Desde el mismo momento de la concepción, eso que se formó allí es una persona, es un ser. Entonces, ¿qué hacía Juan? Rápidamente, predicaba y bautizaba. Así que le decía a la gente, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Pero mire lo que pasaba, versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Paremos un momento, nada llamativo. Es decir, su outfit terrible, tenaz, piel de camello. Eso no era ni Arturo Calle, ni Dolce Gabbana, ni Kenneth Cole, ni Mario Hernández. Piel de camello. Un cinturoncito de cuero para que lo amarrara. Y cuando dice que se alimentaba de langostas, no son esas langostas costosísimas que venden sobre todo en el mar.
Está hablando de unos grillos un poco más grandes que en otras partes de la Biblia inclusive se pueden llamar tábanos. Así que eran insectos. Versículo 5. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La forma de vestir y de comer de Juan demostraba una gran austeridad y sencillez. La gente acudía a él, como dice el versículo 5, por el mensaje que él daba y no por la apariencia. Y quiero abrir un paréntesis. Hoy en día está pasando algo que no es extraño y que ocurre desde hace siglos, pero que lastimosamente está cautivando a muchos cristianos. Lo diré como una denuncia respetuosa. Los evangelistas, pastores, monjes, sacerdotes y cuanto promotor de discurso se ha levantado, le han puesto un tremendo énfasis a su manera de vestir, en la que parecen más modelos de revista o de catálogo, porque según ellos, en la forma de vestir con marcas costosas y prendas de alta costura está lo que ellos llaman el peso de gloria. El peso de gloria. Así que están tratando de meterle a la gente la falsa idea de que como aparentemente están tan bien vestidos, entonces Dios ha traído una unción especial sobre ellos. No pasaba así con Juan. Y quiero decirles, hermanos, no se dejen impresionar por esta gente que disfraza la falta del carisma y la falta de gracia que viene de Dios con prendas de vestir que solo demuestran su falta de humildad y sencillez. Hace algunos años atrás me invitaron a predicar en una asociación de pastores, solo había pastores. Y yo me fui con mi trajecito, mi corbatica, mi saquito y mi pantalón. Al finalizar el culto, un pastor se me acercó con mucho amor, sé que lo hizo con mucho amor, y me dijo, te quiero hacer una recomendación. Y yo creí que me iba a hablar algo acerca de la predicación. Me dijo, por favor, manda entubar tus pantalones porque te falta peso de gloria. Peso de gloria, un pantalón entubado. No, hermanos, no se dejen impresionar. He visto a gente absolutamente sencilla, tal vez muy parecidos a Juan, que inclusive usan solo camisetas y que algunas veces hasta tienen roticos porque se han dado cuenta que hay ciertas prendas, usted la pone el ganchito y se va un hilito. Pero esa gente tiene un peso de gloria porque viven en la presencia de Dios, oran, aman las sagradas escrituras y Dios les respalda tremendamente. Juan era ese tipo de persona y por eso dice la Biblia, la gente acudía a él. Luego dice que los bautizaba y los bautizaba no porque fuera un ritual transitorio de purificación. Juan los bautizaba y ellos se hacían bautizar por él porque querían hacer público el hecho de reconocer que eran pecadores y que el mensaje de Dios les había hecho cambiar su manera de pensar y además querían cambiar definitivamente su manera de vivir. No sentían pena del bautismo. Algunas veces la gente me dice, pastor, ¿podrías bautizarme? Pero no quiero que nadie vea. Ya, yo ahí digo como algo no anda bien. ¿Por qué quiere ocultarlo? ¿Sabes qué hacía esta gente? Esta gente a la que Juan le predicaba estaban tan arrepentidos por su maldad y tan deseosos de ver el reino de Dios que aceptaban lo que Dios le había ordenado a Juan. No fue que Juan se inventó ese bautismo, Dios le ordenó que bautizara. Y cuando la gente entendía eso, a la gente no le importaba que otros los estuvieran viendo. En Juan 1, 32 y 33 dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, miren esto, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios el Padre, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Juan reprendía a los falsos religiosos. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y miren este mensaje, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esta es una parábola. ¿Quiénes son los árboles? Las personas. Y dice que el hacha ya está puesta a la raíz de todas las personas. Y dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Todo el que piensa que no es necesario arrepentirse, debería saber esto. Hay un hacha que Jesús mismo tiene en su mano, y con esa hacha en cualquier momento le arrancará. Y si a ese árbol, que es una persona, se le quita la vida, después de muerto, no habrá misas, ni responsos, ni novenas que lo saquen del infierno. Juan les decía esto a las personas. ¿Y por qué se los decía? Porque ellos, Juan, la gente y nosotros, estamos cansados de los falsos religiosos. No hay nada mejor que un evangelio en el que uno sienta la gracia y la libertad de Dios. Por último, Juan obedecía a Jesús. Resulta que en medio de esa situación va a ocurrir algo inesperado. Versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Así que Juan le dice al Señor: Jesús, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Y miren la respuesta del Señor: dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahora bien, si usted observa, a las demás personas Juan primero les predicaba, ellos confesaban sus pecados y luego él los bautizaba. Jesús no era un discípulo de Juan. Jesús vino a donde Juan para que Juan lo bautizara, así que Jesús no estaba yendo al bautismo porque quería arrepentirse de algún pecado. Recuerde esto: Jesús es el Dios hecho hombre y la Biblia dice que en él jamás ha sido hallado pecado. Así que Jesús no tenía que ser bautizado por Juan. Cuando se le aparece a Juan, Juan le dice: hey, un momento, estamos aquí rodeados de muchos pecadores y yo sé que tú eres el santo de Dios y tú no tienes que venir a mí, sino que yo debo ir a ti. Y miren la respuesta de Jesús: shh, dejémoslo así. Nos conviene cumplir con lo que es justo. Y usted se preguntará: ¿y por qué era justo? Que Jesús le dijera que era conveniente cumplir con lo que es justo significaba que tanto Juan como Jesús estaban en la obligación de cumplir con el mandato del Padre. A Juan, el Padre Celestial le dijo: bautice. Pero a Jesús, el Padre Celestial le dijo: tienes que morir por los pecadores. Así que cuando Jesús se bautizó, él no se estaba bautizando porque tuviese un pecado oculto, ni siquiera público. Él se bautizó porque su bautismo era un anuncio de su muerte. Jesús se bautizó porque la justicia que habitaba en él tenía que ver con que cumpliera con lo que Dios el Padre le había dicho. Se necesitaba un cordero que nunca hubiese cometido pecado, sin mancha y sin arruga, que muriese por los demás pecadores. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguien en la vida que jamás haya pecado? Estoy seguro que usted dirá: no. Por más buena, justa y aparentemente parezca, usted sabe que esa persona ha pecado. Sin embargo, con Jesús no es así. Así que Jesús le dice a Juan: yo no he venido acá para que tú me bautices por ningún pecado. Yo he venido porque voy a hacer la voluntad del Padre hasta el fin. Voy a morir por los pecadores. Así que para entender esto será muy importante entender dos asuntos. La Biblia menciona que hay una particular igualdad en lo que es la circuncisión y el bautismo. Y quiero compartirles con ustedes algo muy sencillo para que terminemos esta noche. La circuncisión es un acto que Dios le ordenó a Abraham practicar en sí mismo, en sus hijos y en sus generaciones, como una señal del pacto que Dios hacía con él. ¿En qué consistía esa circuncisión? Abraham tenía que cortarle el prepucio a todos los hombres de su familia e inclusive él mismo lo tenía que hacer. Usted va a encontrar que en Génesis capítulo 17, versículos 4 hasta el 14, Dios le va a hablar de esto a Abraham. Pero vámonos un momentito al versículo 14. Dios le dice a Abraham lo siguiente: pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Así que, ¿qué significaba la circuncisión? Significaba que una persona hacía parte de la familia de Abraham. Si alguien decía: yo no me quiero circuncidar, Dios decía: entonces no haces parte de mi pueblo. ¿Queda claro eso? Solo una señal, no era el registro civil,
No era un acta de notaría, era una señal en el cuerpo, era la circuncisión. Eso está claro, ¿cierto? Pues bien, resulta que esa circuncisión que le otorgaba al individuo reconocerse como miembro del pueblo de Dios, el apóstol Pablo dirá que ahora Jesús la ha hecho cuando usted y yo nos bautizamos. Y quisiera que fuéramos un momentito a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y siguientes para que lo entendamos. Dice la palabra del Señor: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, Jesucristo es Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál plenitud? La de la divinidad. Atención, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión, ¿quién la efectuó? Cristo. Así que ya no tenemos que venir donde alguien a que nos corte el prepucio. Cristo ya la efectuó. Y usted dirá, bien, ya la efectuó Él, pero ¿y qué de nosotros? Y mire cómo sigue explicando Pablo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Y miren lo que pasaba con nosotros. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ya no necesitas cortarte el prepucio para ser parte del pueblo de Dios. Porque esa circuncisión que te hacía parte del pueblo de Dios por ser un heredero de la fe de Abraham, ya la hizo Cristo. ¿Y cómo la hizo? Clavándola en la cruz del Calvario con su propio cuerpo. Pero además, cuando tú te bautizaste, entonces recibiste esa circuncisión que te hace parte del pueblo de Dios. Y en esto debo ser muy claro y haré unas precisiones. La circuncisión es la señal que hace a alguien miembro del pueblo de Dios. Quien no se circuncide será eliminado del pueblo de Dios. Hoy la circuncisión la tenemos porque Jesús la hizo en su cuerpo. Pero atención a esto, usted y yo recibimos esa circuncisión cuando fuimos bautizados. La gente dice, no, pastor, yo no me quiero bautizar, a mí me bautizaron mis padres cuando era niño. Ese no es el bautismo. Para ser bautizados como mandó Jesús tenemos que tener conciencia, porque cuando somos bautizados somos sepultados con Jesús. Al estar circuncidados por el bautismo, entonces ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y con esto deberíamos decir claramente, hermanos, se están levantando falsas doctrinas de gente que está judaizando a los cristianos, diciéndoles que tienen que volverse al judaísmo para circuncidarse. No, la circuncisión ya está hecha y la recibimos cuando nos bautizamos. Quien voluntariamente no se bautice no es parte del pueblo de Dios. Quien no se bautice tiene vigente la deuda de sus pecados y está muerto en ellos. Además, sin fe no hay bautismo y sin bautismo no hay salvación porque no se tuvo fe. Usted recuerda al Señor Jesús diciendo, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué es primero, el bautismo o la fe? La fe. Porque además el Señor Jesús dice en ese mismo texto, dice, al que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea, ¿qué significa? Que es posible que haya personas que se bauticen sin fe. Y Jesús dice, si llegara a pasar eso, el que no crea será condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no recibe la gracia de Dios, como mencioné la semana pasada, se quedará en el desierto de Judea para desgracia eterna. Preguntémonos y afirmemos esto. Si Jesús se bautizó, ¿por qué no habría yo de hacerlo? Y en último lugar, el bautismo católico no es el bautismo de circuncisión, es sencillamente una farsa. ¿Se han dado cuenta todo lo que predicó Juan en el desierto? Y eso lo podríamos resumir con una sola palabra. Juan predicó gracia mientras estaba en el desierto. Acojámonos a esta gracia de Dios. Cuando alguien le siembre dudas a usted acerca de lo que está creyendo,
Usted lo único que va a hacer es refugiarse en la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que en esta palabra Dios mismo constantemente le hablará, le dirigirá, y usted sabrá si está en lo correcto o no. Bueno, hoy hemos escuchado la segunda parte de este mensaje, Gracia en el desierto. Es algo de verdad que conmueve, impacta, pero sobre lo cual hay que prestar mucha atención porque el mensaje efectivamente de Juan el profeta o Juan el evangelista era predicar el arrepentimiento, pero también decirle a la clase religiosa que estaban cometiendo muchas injusticias y al predicar distorsionadamente las escrituras estaban llevando a las personas a cometer un error, nunca a salir de él. Y es precisamente lo que pasa con la religiosidad denunciada por la misma palabra del Señor. Y para ese momento era importante que un hombre como Juan el Bautista, ya preparado en el desierto, él viniera con el poder de Dios a desenmascarar todo lo que estaba sucediendo en la sociedad judía, pero sobre todo a predicar el arrepentimiento y a decirles, no vivan la falsa religión, porque eso no agrada a Dios. Y por supuesto, a llevar a cabo el bautismo del arrepentimiento, que serían los 3 pasos fundamentales para recibir al Mesías, que ya estaba a punto de hacer su aparición pública para venir a traernos las buenas nuevas de salvación. Guarda estos mensajes en tu corazón, ponlos en práctica y no olvides que aún en el desierto Dios nos da su gracia. El arrepentimiento es importante porque el arrepentimiento deviene el perdón y del perdón la reconciliación con Dios. Soy el pastor Nicolás Ocampo, Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Hasta pronto, el Señor Jesús te bendiga. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.